Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video explicativo de nuestra materia, Principios Generales de Derecho Privado. Soy Gonzalo Linares, docente de la cátedra, y en esta oportunidad vamos a estar abordando y explicando los principales aspectos de lo que se conoce como derecho de consumo en un sentido objetivo o derechos del consumidor en un sentido subjetivo. Es un tema fundamental de nuestra materia, es una de las bases de lo que actualmente es el derecho comercial y sin duda se trata de una de las subramas más vivas, más cotidianas y más transformadoras que tiene el derecho privado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, los invito a pensar en la siguiente situación. Piensen en la última vez que pidieron un café en un bar, que tomaron un transporte público, un colectivo, un subte, cuando contrataron un servicio de streaming, cuando contrataron un servicio de celular, cuando fueron a un kiosco o un supermercado y compraron una bebida o un alimento. Bueno, en todas esas situaciones de la vida cotidiana, ustedes formaron parte de una relación de consumo. Concretamente lo hicieron a través de un contrato, ¿sí? Un contrato de consumo. Ahora, ¿por qué decimos que es una subrama transformadora el derecho de consumo o los derechos de los consumidores? Bueno, porque en la concepción más clásica del derecho civil, sobre todo la que estaba presente en el código, en el viejo, el derogado Código Civil de Vélez, los contratos eran entendidos como una relación entre dos partes absolutamente libres e iguales que negociaban los términos de un contrato donde se pactaban derechos y se pactaban obligaciones de contenido económico. Sin embargo, la realidad del mercado moderno, del mercado actual, demuestra que esa presunta igualdad o esa presunta libertad formal no se traducen en una igualdad y una libertad en el plano real. Porque en todos estos ejemplos de relación de consumo que yo les acabo de presentar, es claro que una de las dos partes de esa relación, que es el consumidor o el usuario, es la parte o el eslabón más débil de esa relación de consumo. Por lo tanto, el derecho de consumo reconoce esa desigualdad, reconoce la existencia de una parte más débil en la relación de consumo y trata de abordar esa situación, o esa realidad, mejor dicho. ¿Por qué decimos que el consumidor o el usuario es la parte más débil o el eslabón más débil de la relación de consumo? Bueno, primero por una cuestión de asimetría económica, ¿sí? El consumidor habitualmente contrata en una relación de consumo con una empresa, que puede ser pequeña, mediana o grande, pero que en la mayoría de los casos, si no en todos, tiene un mayor poder económico que el consumidor. Eso ya condiciona la capacidad de negociación. En segundo lugar, hay una asimetría informativa, porque la empresa con la cual está contratando un consumidor tiene un mayor conocimiento, una mayor información, conocimientos técnicos detallados acerca del bien o del servicio que se está contratando o que se está ofreciendo en comparación al conocimiento o la información que tiene el consumidor usuario. Eso también determina una desigualdad o asimetría de poder. Y en tercer lugar hay una asimetría técnica, porque en estos ejemplos que yo les puse de relación de consumo, no se lleva a cabo una real negociación entre el consumidor y el proveedor de un bien o servicio en partes o en condiciones de efectiva libertad e igualdad. Es decir, no hay una verdadera negociación de los términos del contrato, sino que las condiciones o la mayoría de las condiciones las pone el proveedor del bien y servicios, y lo que podríamos llamar la empresa. Con lo cual no existe una capacidad real de negociación por parte del consumidor o del usuario. Entonces, reconociendo estas asimetrías, el derecho de consumo lo que busca es restablecer el equilibrio. Y esto lo hace a través de un régimen jurídico que podemos calificar como tuitivo o protector. Es decir, el derecho de consumo va a tratar de restablecer este equilibrio, solucionar esta desigualdad real, reconociendo al consumidor o usuario una serie de derechos fundamentales. Una serie de derechos fundamentales que son irrenunciables e indisponibles para tratar de mejorar su posición y equilibrar su situación dentro de la relación de consumo. Por eso se dice que este derecho persigue una igualdad real más allá de la igualdad formal, que es la base del tradicional derecho civil. Vamos a analizar ahora un poco lo que es la evolución y el bloque normativo que integra el derecho de consumo.
Como primer hito importante en la Argentina tenemos que destacar en 1993 la sanción y entrada en vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24240, una ley que actualmente sigue vigente, aunque por supuesto que ha sufrido una serie de modificaciones legislativas y también cuenta con varias reglamentaciones. Y en segundo lugar, el hito que termina de jerarquizar el derecho de consumo dentro del sistema jurídico argentino es sin duda la reforma constitucional de 1994, porque entre las muchas innovaciones y modificaciones que trajo se incluye la incorporación del actual artículo 42 de la Constitución en el capítulo de Nuevos Derechos y Garantías. En ese artículo 42 de la Constitución están enunciados los derechos fundamentales que tiene un consumidor y usuario en el marco de una relación de consumo. Les proponemos que lean el artículo 42 en su totalidad, pero vamos a reseñar algunos de los principales derechos que están reconocidos allí. Por un lado vamos a encontrar muchos derechos que podríamos calificar como sustantivos, ¿sí? Derechos de fondo. Allí se mencionan el derecho a la salud y a la seguridad, a la protección de la salud y la seguridad de un consumidor o usuario en el marco de una relación de consumo, el derecho a la protección de sus intereses económicos contra toda forma de explotación que se pueda dar en el marco de una relación de consumo, el derecho a un trato digno y equitativo en el contexto de una relación de consumo, el derecho a recibir una información adecuada y veraz sobre el bien o el servicio que se le está ofreciendo o que está contratando el consumidor o usuario, y fundamentalmente la libertad de elección, ¿no? El derecho a elegir si adquiere un determinado bien y servicio o si no lo hace y de quién, es decir, de qué prestador lo hace, la libertad de elección. Y luego hay otros derechos en el artículo 42 que se consideran o se definen como derechos instrumentales, porque están pensados como garantías, como mecanismos concretos que buscan asegurar el cumplimiento, la observancia y eventualmente la reclamación de todos los derechos sustantivos que mencionábamos anteriormente. Allí se incluye la educación para el consumo, es decir, que se instruya, se eduque al consumidor y usuario en los derechos fundamentales que le asisten, la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, que es un tema que hemos estudiado en abuso de posición dominante, si bien la defensa de la competencia es una subrama separada de lo que es el derecho de consumo, actúa como un derecho instrumental, porque en la medida que se asegure la libre competencia, la pluralidad de actores en un mercado, mayor será la libertad de elección que tenga el consumidor. También se menciona la constitución de las asociaciones civiles que tienen por objeto la defensa de los derechos de consumidores y usuarios. Esto es un tema que hemos estudiado cuando abordamos la cuestión de los derechos de incidencia colectiva. Allí vimos que las asociaciones civiles que tienen por objeto la defensa de derechos de incidencia colectiva pueden promover reclamos, acciones judiciales de carácter colectivo en defensa de estos derechos. Gozan de una legitimación extraordinaria a tales fines. Entonces esto funciona como un mecanismo de protección de los derechos colectivos de los consumidores. Y también prevé el artículo 42 la obligación del Estado de establecer, instituir mecanismos de prevención y solución de conflictos entre usuarios y consumidores y proveedores de bienes y servicios. Mecanismos que tienen que ser sencillos, gratuitos, simples y rápidos. Ahora, el artículo 42 nos habla de que estos derechos están reconocidos en el contexto de las relaciones de consumo, pero no nos da una definición de lo que es la relación de consumo. La definición de relación de consumo la vamos a encontrar en la legislación. Es muy importante tener claro cuándo el derecho considera que existe una relación de consumo, porque este concepto es el que va a activar la aplicación de este régimen protectorio especial que busca equilibrar la situación del consumidor en relación al proveedor. Entonces, por un lado vamos a ver cuál es la definición de consumidor y luego vamos a ver cuál es la definición de proveedor. La definición de consumidor la vamos a encontrar en el artículo 1 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación. Estas normas nos dicen que consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Acá el concepto o el requisito clave es el concepto de destinatario final. Para la ley,
una persona, que puede ser física o jurídica, es consumidor, actúa como consumidor cuando adquiere un bien o un servicio como destinatario final, es decir, para su propio beneficio. Lo va a utilizar en beneficio propio, o bien en beneficio de su familia, o bien en beneficio de un grupo social. Pero la idea central es que no lo va a reinsertar en la cadena comercial. Consumidor no es una persona que compra para vender, porque eso sería un comerciante, ya sería un proveedor. Consumidor es quien adquiere o utiliza bienes o servicios para beneficio propio de su familia o de un grupo social. Esa adquisición o utilización puede ser tanto a título oneroso, es decir, a cambio de una contraprestación, o también puede ser a título gratuito. Pensemos, por ejemplo, cuando nos dan una muestra de un producto gratis o nos ofrecen un tiempo gratuito de un servicio para probarlo, a ver si después lo queremos contratar. Estamos adquiriendo un servicio o un bien a título gratuito y ahí ya hay relación de consumo. La onerosidad no es lo que hace la relación de consumo. El requisito central es el destinatario final. También puede ocurrir, ¿sí?, que una persona física o jurídica no sea parte directa de una relación de consumo, pero que adquiera o utilice estos bienes y servicios como destinatario final como consecuencia o en ocasión de una relación de consumo de la que formó parte otra persona. Pensemos el ejemplo de una persona que compra alimentos para preparar una cena a la cual va a invitar a sus amigos, ¿sí? Los amigos que van a comer a la casa no fueron parte directa en la relación de consumo con el establecimiento donde compró los alimentos, sino que la relación de consumo fue integrada directamente por el anfitrión. Pero los amigos, los invitados, están adquiriendo, utilizando esos mismos bienes de consumo. Entonces, como consecuencia de esa relación de consumo en la que estaba, de la que formó parte el anfitrión, ellos también están equiparados a la categoría de consumidor con los mismos derechos. Luego tenemos la otra parte de la relación de consumo, que es el proveedor. El artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240 nos dice que proveedor es toda persona física o jurídica, pública o privada, que de manera profesional, aún ocasionalmente, realiza actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Bueno, fíjense que el proveedor también puede ser una persona física, es decir, una persona humana, o una persona jurídica, tanto pública como privada, es decir, puede ser proveedor una empresa privada y también una empresa pública o empresa del Estado. Y se trata de una persona que realiza actividades que forman parte de la cadena comercial de un determinado bien o servicio, ¿no? Menciona la ley actividades de producción, montaje, creación, comercialización, importación, etc. Cualquier actividad que forme parte de la cadena comercial de un bien o servicio. Pero acá el concepto clave es el carácter profesional. Así como en la definición de consumidor el concepto clave es el de destinatario final, en la definición legal de proveedor el concepto clave es el carácter profesional. Esto significa que el proveedor realiza estas actividades, ¿sí?, como una actividad profesional, es decir, como una actividad económica retribuida, es decir, hay un ánimo, un afán o un objetivo de lucro. Se trata de una actividad económica realizada con fines económicos y de forma sistemática. Y esto puede ser de forma permanente u ocasional, ¿sí? No tiene que ser necesariamente la actividad permanente de la persona. Puede ser una actividad ocasional que realiza por periodos de tiempo reducidos o intercalados. Y obviamente, como nos dice la ley, estos bienes y servicios, ¿sí?, que el proveedor fabrica, comercializa, importa, distribuye, transporta, etc., tienen que estar dirigidos a destinatarios finales, es decir, a personas que los van a adquirir o utilizar como consumidores. Hay una excepción muy importante en la ley, que es que el artículo 2 excluye de la categoría de proveedor a los servicios realizados por los profesionales liberales, es decir, aquellas profesiones que para su ejercicio requieren título universitario y matrícula, los servicios de los abogados, los médicos, profesionales de las ciencias económicas, etc. No porque estas actividades no tengan límites o no tengan responsabilidades, sino porque justamente tienen una regulación especial, tienen marcos jurídicos especiales que regulan su actuación bajo pautas y responsabilidades especiales. Con lo cual, a partir de la definición de consumidor y a partir de la definición legal de proveedor, podemos saber cuándo hay una relación de consumo. Va a haber relación de consumo, o entendemos por relación de consumo, al vínculo jurídico
que se genera entre una persona que actúa como consumidor bajo la definición legal y aquella persona que actúa como proveedor bajo la definición legal también que vimos hace un rato. Lo más habitual es que ese vínculo jurídico se desarrolle bajo la forma de un contrato. Los ejemplos que les puse al inicio del video son ejemplos de contratos de consumo y esta es la forma más habitual. Pero puede haber relación de consumo también en virtud o a través de un acto unilateral, ¿sí? Donde todavía no hay contrato. Pensemos una empresa que realiza una oferta dirigida a público indeterminado. Todavía no hay contrato, hay solamente una oferta, un acto unilateral. Y también se puede generar una relación de consumo a raíz o como consecuencia de un hecho jurídico, como puede ser una campaña de marketing, ¿sí? O una campaña publicitaria. Quizá en una campaña de marketing no hay una oferta concreta del producto, pero sí se da información que busca atraer la atención de los clientes o eventuales consumidores. Entonces, con un hecho jurídico también se puede dar lugar a una relación de consumo. Ahora, ¿qué novedades trajo el actual Código Civil y Comercial en materia de defensa del consumidor, de derecho de consumo y qué relación podemos establecer con el concepto de constitucionalización del derecho privado que venimos analizando a lo largo de la materia? Bueno, ustedes ya saben, a través de los distintos temas que hemos estudiado, que en el año 2015 entra en vigencia el actual Código Civil y Comercial de la Nación y entre las muchas novedades que trajo, en los artículos 1094 en adelante, incorporó una regulación base para lo que son los contratos de consumo. Con esta regulación base, el Código no derogó la Ley de Defensa del Consumidor, sino que incorporó la regulación de lo que podríamos llamar el núcleo duro, ¿sí?, de las relaciones de consumo, particularmente a través de los contratos de consumo, específicamente en lo referido a los contratos de consumo. Esa regulación que incorpora el Código Civil y Comercial la podemos definir como un piso mínimo de regulación, ¿sí?, una regulación base, que lo que viene a hacer de alguna manera el Código es a ratificar, a confirmar el derecho de consumo como un derecho de fondo nacional, es decir, un derecho que es uniforme en su aplicación en todo el territorio de la nación y es obligatorio en su aplicación en todo el territorio de la nación. Por lo tanto, no puede ser perforado a la baja. Las provincias no pueden regular relaciones de consumo por debajo de los estándares de protección que fija el legislador nacional. Y a partir de esta incorporación en el Código Civil y Comercial de la Nación se incorpora el ya conocido diálogo o comunidad de fuentes que se genera bajo la perspectiva de la constitucionalización del derecho privado propia de nuestro código, que ya hemos visto en otros temas, con lo cual se genera una especie de diálogo permanente entre la Constitución a través del artículo 42, la ley especial que es la Ley de Defensa del Consumidor, con su reglamentación y sus normas complementarias, y estos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. De modo tal que el juez debe buscar siempre una aplicación armónica, sistemática y coherente de todas estas normas. Bien, para finalizar les proponemos entonces que al momento de abordar el estudio de los casos traten de identificar dónde está planteado, de qué forma está planteada la relación de consumo en cada uno de estos casos. ¿Por qué puede decirse que hay una parte actuando como consumidor y por qué puede decirse que hay una parte actuando como proveedor? Y a partir de eso, identificar en cada caso concreto cuál es el derecho fundamental vinculado a la defensa de los consumidores que está en juego en ese caso. Si se trata del derecho a la salud o a la seguridad de los usuarios o consumidores, si se trata del derecho a la protección de intereses económicos, si se trata de derecho a la información o alguno de los otros derechos fundamentales que están en el artículo 42 de la Constitución. Siempre lo fundamental es poder identificar si estamos en presencia o no de una relación de consumo a partir de estas definiciones legales que hemos explicado en este video. Porque la configuración de una relación de consumo, verificar que estamos en presencia de una relación de consumo en términos legales, va a ser lo que en definitiva activa la aplicación de todo este régimen protectorio y tuitivo que busca equilibrar estas asimetrías existentes entre usuarios y consumidores y proveedores. Espero que esta explicación les haya sido útil y cualquier duda o comentario los leemos en los foros de la materia. Nos vemos en el siguiente video.